si no hieres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y después comienza a hablar ahí: maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, maldito tu canasta, tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre. Hay gente que se queja: ay, es que me pasa esto y lo otro. Bueno, tiene una maldición de Dios sobre tu vida, hijo mío. Estás viviendo en pecado. No puedes tener bendición. Porque la bendición viene producto de la obediencia y de yo no vivir en el pecado. Y la maldición viene cuando yo desobedezco a Dios y no estoy de acuerdo con su palabra. Punto. Tan sencillo como eso. Entonces la bendición y la maldición están en la Escritura, pero son dadas por Dios. Ahora, ¿qué tú quieres tener? ¿La bendición de Dios o la maldición de Dios? Bueno, yo sé que tú quieres tener la bendición. Bueno, pues hay que luchar contra el pecado. Con oración, con entrega, leyendo la palabra, atendiendo el mensaje y diciendo: Señor, ayúdame, yo te necesito. Señor, en esa oración, la oración más hermosa que se hace no es la que usted hace aquí el domingo, ni la que se hace en los cultos de oración. La oración más hermosa que el ser humano hace es la que usted hace solito con Dios, porque usted se lo cuenta todo. Señor, tú me conoces, tú conoces mi corazón, tú sabes lo que yo pensé de fulano y de menganito. Y ahora me hicieron los nombres a Dios, porque Dios no es chismoso. Vamos a ver que el chisme también es un pecado. Dios no se lo dice a nadie, pero usted sí se lo puede decir a Dios. Pero usted no va aquí a una oración en el domingo a decir: Señor, perdóname, porque tú sabes que pensé mal de fulano, y dice el nombre y apellido y mal de fulano, y tú sabes que yo quiero ahorcar a fulano. Usted no dice eso. Pero a Dios, personalmente, usted sí se lo dice. Entonces, ¿tú sabes cuál es mi punto débil? A veces el punto débil de las personas, vamos a hablar de eso más adelante, es la lengua. Bueno, tienes que amarrarte, pero tienes que orar por ello. Si tu lengua es el problema, y acuérdense que Santiago habló casi un capítulo completo, estaba hablando de la lengua. Si tu punto débil es la lengua, tienes que orar: Señor, sujeta mi lengua. Sujeta mi lengua, Señor. Sujétala, Señor, sujétala. Pero tienes que poner de tu parte. Ay, te tengo que decir algo. Dime. ¿Qué lengua vas a aguantar por ahí para el chisme? Ok, vamos ahora a mencionar algunos de los pecados. Vanapalabrería, es pecado contra Dios. Bueno, antes de eso, quiero decirles que el profeta Isaías, hace unos 3000 años, dijo que vendría un tiempo en que la gente no reconocería el pecado, qué es lo que es malo y qué es lo que es bueno, antes de mencionar los pecados. Y dice allí en Isaías 5, versículos 20 al 23. Sí, porque hoy en día está esta teología o esta doctrina, que no es doctrina de Dios, que es doctrina del hombre, en que todo no es pecado. Lo que era pecado antes no es pecado ahora, no. Lo que era pecado antes es pecado ahora y será pecado después. Entonces decía el profeta por inspiración divina, hace unos 2700 años aproximadamente: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ese que se lo sabe todo. No, yo soy perfecto. Tú eres perfecto. Entonces cuidado, no caigas. Perfecto, sí, tenemos que buscar la perfección, pero con el poder de Dios. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, y los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan el derecho. Entonces dice el profeta: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, y que hacen de la luz tiniebla y de la tiniebla luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Estamos en ese tiempo. No, pastor, eso era pecado en aquel tiempo. No, eso es pecado en aquel tiempo y en este tiempo. El pecado es pecado, y el pecado no agrada a Dios. Vamos a mencionar solamente 2 o 3 pecados, porque vamos a continuar hablando. Vanapalabrería es pecado. Y después usted, pues, le voy a dar una tareita, no muy chiquita: busque todo lo que es pecado. Está lleno en la Biblia. Dice Proverbios 10, 19: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Esa persona que siempre habla, que te habla, ¿sabe cómo comete pecado? Porque habla tantas injusticias y tantas cosas que no debe. Ahí está el chismoso. Le dicen una cosa que ni ha comprobado, ni sabe lo que es, y empieza a hablar por su boca. Dice que en las muchas palabras no falta pecado. Refrena tu lengua, y yo refreno mi lengua también, porque esto es para mí. En las muchas palabras no falta pecado. La vanapalabrería es pecado delante de Dios. Cuando tú hablas sin meditar,
Yo les dije hace tiempo ya de que cuando yo comencé aquí en Estados Unidos, estaba en Getsemaní, que gracias a Dios doy la bendición a Dios y la gloria a Dios, que ahí fue donde me ordenaron al ministerio. Yo estaba de conserje, ahí estuve 5 años de conserje, y allí me ordenaron al ministerio antes de venir aquí. Y yo tenía un part-time, porque yo era contador en Cuba de contabilidad. En los 2 días libres que tenía, yo trabajaba los 7 días y tenía. Y entonces, cuando llego el primer día, había una caricatura y decía esto: conecta el cerebro antes de echar a andar la lengua. O sea, piensa lo que vas a decir antes de hablar. Pero la gente habla con la lengua, con el cerebro desconectado. Y entonces lo que dicen son unas barbaridades tan grandes. Por eso es que la vana palabrería es pecado. Pero no lo digo yo, lo dice la Escritura. Usted tiene un problema si usted no cree esto. Pero no es un problema con Geraldo García, el pastor, tiene un problema con Dios. Esto es doctrina, hermano. La vana palabrería es pecado. Ahora, otra cosa que es pecado es desprecio por otros. No, yo ese hombre no lo aguanto, no lo aguanto. Dice Proverbios 14:21. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Peca el que menosprecia a su prójimo. Ahora, ¿quién es mi prójimo? Todas las personas que nos rodean. Mi familia, mi esposa, mis hijos, mi novia, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, mis amigos, mis enemigos, los presidentes, los que están en puestos de eminencia. Ese es mi prójimo. Y dice, peca el que menosprecia a su prójimo. Entonces, muy fácilmente decimos, no, yo a ese gobernante no lo tolero, lo menosprecio. Tienen que tener cuidado porque eso es pecado. ¿Ven por qué hay que conocer la doctrina? Simplemente ore por él. Si no le agrada, Señor, quítame esto de mí, que yo no sienta desprecio por nadie. ¿Saben que ahora sucedió algo que a mí me impactó mucho? Y quizás se lo merecía, pero yo no soy quien para decir eso. Sinceramente, ya quité las noticias y no las vi más. Cuando la muerte de Muammar Gaddafi. Porque fue algo horripilante. Sentí pena por ese hombre, de la forma que lo hicieron. Bueno, yo no puedo sentir desprecio por mi prójimo, y mi prójimo está incluido todo el mundo. Así que tienes que orar a Dios para que tú no sientas menosprecio. Hay muchas cosas, porque yo no las voy a mencionar todas, usted puede irlas enumerando. Por eso todo lo que no agrade a Dios es pecado. Todo lo que no agrade a Dios. Y vamos a terminar con este. Pensamientos insensatos también es pecado. Busquen Proverbios 24:9. Proverbios 24:9. Escuche bien, escuchemos bien, porque este mensaje es para mí. Yo doy gracias a Dios porque yo lo recibo 2 o 3 veces. El pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. El pensamiento del necio es pecado. Malos pensamientos es pecado. Entonces, pensamientos insensatos, ¿verdad? Y entonces la gente pues piensa mal de fulano y habla de fulano. Eso es un pecado, hermano. Pensamientos necios, o como dice aquí, pensamientos insensatos. Dice, el pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Todo pensamiento malo es pecado. Por eso que todos los días pecamos. No tolero a fulano, no tolero a mengano, me cae mal. Bueno, pues tiene que caerte bien, porque dice la Biblia que tenemos que vencer el mal con el bien, punto. Y dice la Biblia que bendecid a los que os ultrajan y os persiguen, y no maldigáis. Por eso que nosotros no podemos maldecir. El único que puede maldecir es Dios. Dios es el único autorizado para maldecir. Y el único para bendecir, por eso puedo decir, Dios te bendiga, pero dice, bendecid a los que os ultrajan y os persiguen. Y entonces tenemos pensamientos malos del vecino, del jefe. Oye, esa jefa está aquí entre ceja y ceja. Chicos, tienes que quitártela, hija mía, o hijo mío. ¿Por qué? Porque dice que el pensamiento del necio es pecado. Es una necedad. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, si yo tengo a Dios, yo tengo que tener pensamientos puros, no pensamientos insensatos, porque el pensamiento insensato es pecado contra Dios. ¿Y hermano, quién no tiene estos pensamientos? Todos, por eso todos los días tenemos que orar a Dios. Pero tengo que ir acortando la distancia, ¿no? Si hoy estoy pensando de 10 personas mal, tengo que reducirla a 8, y después tengo que reducirla a 5, y después tengo que reducirla a 4, tengo que llevarla a 0 por lo menos, ¿no? ¿Por qué? Porque el pensamiento del necio es pecado. Bueno, hermano, hemos hablado en esta mañana, esta es la primera parte de esta doctrina del pecado.